Hoy en día en la industria del finger hay un montón de variedad y no solo en lo que se refiere a lo material, sino también en los precios. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es comparar un finger que vale alrededor de 5 euros con un finger que vale alrededor de los 30 euros, para así poder ver si realmente hay mucha diferencia y si realmente merece la pena invertir esos 25 euros que hay de diferencia. Básicamente lo que quiero demostrar en este vídeo es si realmente merece la pena invertir mucho o poco dinero en el mundo del finger y qué tipo de material vas a tener en función del dinero que inviertas. Por eso en este vídeo lo que voy a hacer es comparar un finger de plástico, que en este caso es un Tech Deck, que vale alrededor de 5 euros, y un finger de madera que vale 30 euros. Aunque bueno, yo en este caso le he cambiado las ruedas, pero vienen a ser lo mismo que las ruedas que te vienen con un finger de 30 euros, solo que simplemente tienen otra forma. La comparativa que voy a hacer entre ambos fingers la voy a hacer de una manera muy rápida, básicamente porque me podría pegar media hora hablando de cada uno de los fingers, pero eso no es lo que nos interesa. Nos interesa hacer una comparativa rápida de qué tipo de material, y una vez que acabe, lo que voy a hacer es probarlo. Voy a intentar hacer diferentes trucos y a ver cuántos intentos me cuesta hacer el mismo truco con ambos fingers. Voy a empezar comparando lo que son las tablas y como se puede ver la diferencia es enorme. Básicamente porque una está hecha de plástico y la otra está hecha de madera. Sí que es verdad que Tech Deck en este caso ha renovado su línea de fingers muchísimo. Básicamente porque yo me acuerdo cuando empecé a hacer finger hace unos 10 años, sus tablas no eran así ni de broma. Sus tablas no tienen nada que ver con esto. Yo recuerdo perfectamente que las tablas eran muy planas y muy estrechas. Y en este caso lo que nos encontramos es una tabla que sigue siendo de plástico, pero con unos cóncavos muy marcados. De hecho, como podéis ver, en el contraste de la luz se pueden ver los escalones que da la tabla. Es decir, no es una tabla redondeada y no es un molde muy elaborado. En la tabla de 30 euros, como podéis ver, la cosa es totalmente diferente. La tabla sí que es redonda y se parece muchísimo más a lo que es un finger profesional y lo que es más importante, a un skate. Las tablas de Tech Deck y las tablas de madera no están hechas para nada de la misma manera. Sí que es verdad que están hechas en un molde, pero al estar hecho de diferente material hace que su proceso de elaboración sea totalmente diferente, puesto que en el caso de Tech Deck supongo que se harán con plástico fundido, mientras que en el caso de las tablas de 30 euros se hacen capa a capa a través de un molde a presión. Y eso es una cosa muy positiva que yo quería comentar, y es que casi cualquier finger que vayáis a encontrar por 30 euros o un precio superior, las tablas las vais a encontrar hechas a mano. Hay un pequeño tanto por ciento que las tablas las trae importadas de China. Y sí que es verdad que están hechas a mano, pero no están hechas con ese cuidado que realmente se tiene cuando se hacen a mano. La siguiente diferencia que podemos encontrar, y es muy obvia, es que el finger de 5 euros, es decir, el Tech Deck, nos trae una lija y el finger de 30 euros nos trae un tape. Para el que no lo sepa, un tape es una espumita con una cinta adhesiva que se pone que hace que sea mucho más suave y sea mucho más fáciles de hacer los trucos. Es lo más común que hay. La lija no se utiliza para nada en el mundo del finger. Ahora vamos con un punto muy interesante y creo que es el más importante para mí, puesto que creo que es lo único que merece la pena en el finger de 5 euros. En este caso, como he dicho antes, Tech Deck ha renovado toda su línea de tablas y ha hecho un nuevo molde, tanto en ejes como en tabla. Entonces, creo que esto es por lo que yo principalmente me compraría un Tech Deck. De hecho, es por lo que principalmente me compré este Tech Deck. De hecho, creo que es la única razón por la que muchísima gente se está comprando esta línea de Tech Deck. Básicamente porque sus ejes han mejorado un montón, tanto que se parecen muchísimo a unos ejes profesionales. No llega a tener tanta calidad y no llega a funcionar tan bien, pero sorprende la calidad que traen y lo bien que funcionan para ser unos ejes de un finger que vale 5 euros. Como podemos ver, ambos ejes tienen una forma muy similar, aunque si los comparamos tienen algunas diferencias. Y es que esas diferencias de las que hablo son mínimas, y en este caso incluso Tech Deck sale ganando. Básicamente la diferencia que puede haber entre estos ejes son dos. Una sería la forma que tienen, pero eso simplemente sería estética, es decir, eso no afectaría nada a la hora de hacer los trucos. Y dos, la única diferencia que puede haber entre estos ejes es tanto en los bushings como en las tuercas. Básicamente los ejes de Tech Deck diría que salen ganando con respecto a los ejes que te vienen en cualquier setup de 30 euros. Básicamente porque los bushings que te vienen en los ejes de Tech Deck vienen hechos como a medida, es decir, que por mucho que aprietes la tuerca no sobresalen, mientras que los bushings que te vienen en los setups de 30 euros vienen de tal manera que aprietas la tuerca y llega un momento en el que el bushing sobresale por encima de la chapa y de la tuerca. Y hablando de tuerca, esa es la segunda diferencia que puede haber entre estos ejes. Básicamente porque las tuercas que te vienen en los ejes de Tech Deck no son de autobloqueo, mientras que las tuercas que te vienen en los ejes de cualquier setup de 30 euros sí que son de autobloqueo. Y por último, la diferencia más abismal que hay entre ambos fingers son las ruedas.
Créeme que hay muchísima diferencia, puesto que las ruedas de TechDeck no te traen rodamientos, mientras que cualquier rueda de un setup de 30 euros sí te los va a traer. Y quieras que no, eso es una diferencia muy pero que muy grande. Básicamente porque las ruedas de TechDeck, a ser de plástico muy pero que muy duro y no tener rodamientos, hace mucha pero que mucha fricción tanto con la varilla del eje como con el suelo. Mientras que las ruedas del setup de 30 euros van muchísimo más fluidas gracias a que traen rodamiento. En este caso, como ya he dicho antes, estas ruedas no son las típicas que te vienen con un setup de 30 euros. Pero sí que es verdad que estas ruedas son muy pero que muy similares a cualquier tipo de ruedas que te vienen con un setup de 30 euros, solo que lo único que cambia es la forma que tienen, pero tanto el material como el rodamiento es exactamente el mismo. Bueno, pues ahora sí ya se acabó hablar, que ya he hablado demasiado, y lo que voy a hacer es ver cuántos intentos me cuesta hacer el mismo truco con ambos fingers. El primer truco que voy a intentar es un 3 flip lipes en esta barandilla y vamos a ver cuántos intentos me cuesta con el TechDeck y cuántos intentos me cuesta con el setup de 30 euros. Como habéis visto, me ha costado muchísimo menos hacerlo con el de madera que con el de plástico. La verdad es que yo pensaba que el TechDeck iba a ir mucho mejor, pero es muy raro porque a la hora de hacer el truco se me quedaba como muy atrás y encima al tener lija es como muy raro el raspar. O sea, se me hace muy raro la diferencia entre la lija y el tape. Pero bueno, eso ha sido solo el primer truco, así que voy a intentar hacer ahora un flip back 6 lipes y a ver si me pasa lo mismo o la cosa cambia. Esta vez me ha costado mucho menos, puesto que con el de madera me ha salido a la primera y con el de plástico me ha salido en muchos menos intentos que el truco anterior. Pero aún así me ha costado y me sigue pareciendo muy pero que muy raro. El siguiente truco que voy a intentar es un nose blunt nollie flip out. Quiero saber cuántos intentos me va a tomar y si sigue pasando exactamente lo mismo. En este caso, otra vez, con el finger de madera me ha salido a la primera y con el finger de plástico sí que es verdad que no he tardado nada en hacerlo. Pero aún así, lo sigo diciendo, es muy raro el hecho de patinar la lija y es muy raro el shape que tiene esta tabla. Por último, quiero comprobar cuánto tarda en hacer un flip trick a un truco de manual a otro flip trick out. Es decir, voy a intentar hacer un flip nose manual nollie flip out, aunque creo que me va a costar muchísimo hacerlo con la tabla de plástico. No os podéis imaginar la desesperación que me ha dado el hacer el flip nose manual nollie flip out con el TechDeck. Sí que es verdad que de entrada yo pensaba que este finger no me iba a funcionar muy bien y la verdad es que no me he equivocado para nada. Tantos intentos que le he dado y el agobio que tenía encima, estaba sudando. Una cosa que no había tenido en cuenta es el hecho de que al patinar este tipo de fingers que trae lija, cuando caes con la tabla del revés, lija todo el módulo. En este caso el cajón hace menos daño, pero en lo que es una barandilla, si está con pintura todavía arriba, te la va a quitar en cuanto caigas 3 o 4 veces así. Creo que la conclusión es más que obvia y es que se ha visto. Sí que es verdad que he hecho pocos trucos en comparación a todo lo que podría haber hecho, pero creo que ha sido suficiente para saber que un setup de 30 euros sale mucho más rentable que un setup de 5 euros. Mi opinión es que merece mucho más la pena gastarte 30 euros de entrada y comprar un finger que merece mucho más la pena que un finger de 5 euros, puesto que vas a tener muchos problemas y muchas dificultades a la hora de aprender trucos o a la hora simplemente de patinar. Pues nada, hasta aquí ha llegado el final del vídeo. Si te ha gustado, me alegro un montón, y si te ha servido de ayuda, me alegro más todavía. Si tienes alguna idea de algún vídeo que pueda hacer o de algún tutorial explicando cómo hacer algún truco,
Escríbemelo abajo en los comentarios, puesto que puede ser un vídeo que sirva de ayuda no solo para ti, sino para el resto de personas que necesiten aprender ese truco o para el resto de personas que necesiten ver ese vídeo. Y si no tienes ninguna idea ni ninguna sugerencia, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!